Señor les bendiga, amados hermanos. Sean bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Este es el Ministerio Internacional de Jesucristo volviendo a las sendas antiguas. Yo soy el pastor Ramiro Moreno, aleluya, quien va a estar impartiendo la enseñanza en esta noche, amén. Gloria a Dios. Y, hermano, vamos a continuar con esta serie de estudios que hemos venido realizando en la carta a los Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Esta va a ser la parte número 3 del capítulo número 1. Amén. Ya el domingo pasado, hermano, aprendimos de acuerdo a lo que está escrito en la bendita palabra de Dios, quién es la verdadera iglesia, ¿verdad? La eclesía. Amén, que de hecho esta eclesía ya estaba desde allá, desde el desierto, allá con Moisés, ¿verdad? Bendito Dios, aleluya. Es lo que aprendimos, ¿verdad? Es lo que aprendimos, que la iglesia son los llamados a salir. Los llamados fuera. Aleluya. Bendito Dios. En aquel tiempo fueron llamados a salir de Egipto, ¿verdad? En estos tiempos finales, hermano, aleluya, la verdadera iglesia, el verdadero pueblo de Dios es el que va a salir de este sistema religioso establecido. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Se llame como se llame, hermano. Muchos dicen que es salir del mundo, es salir del sistema religioso establecido, hermano. ¿Por qué? Porque actualmente, hermano, sabemos que muchas iglesias no hay ninguna diferencia con el mundo. Oiga, celebran las mismas fiestas. Oiga, entonces, para ser identificado como verdadero pueblo de Dios, pues se tendría que estar guardando los mandamientos de Dios. Se tendrían que estar guardando los estatutos que Dios dio a su pueblo, los preceptos, los mandamientos, las leyes que Dios dio a su pueblo. Esa es la única manera de comprobar si es verdadero pueblo de Dios o no. Si se encuentra haciendo lo que está escrito aquí, en la Torah, exactamente. Ahora ya si está guardando, está obedeciendo otras cosas que no están escritas aquí, entonces no es verdadero pueblo de Dios. Pero ese es el llamado, hermano, que Dios está haciendo a su pueblo, porque Dios sabe, hermano, Dios sabe que mucha parte de su pueblo, oiga, se encuentra dentro de ese sistema religioso establecido, lleno de costumbres, de tradiciones y el de estar obedeciendo a mandamientos de hombres. Dios lo sabe, hermano. De ahí me sacó a mí. De ahí lo sacó a usted también, hermano. Estábamos bien a gusto ahí. ¿A poco no? Claro que sí, hermano. Nadie dice que no se la pase uno bien ahí, pero no es estar haciendo la voluntad del Padre. Oiga, y Dios está llamando para que su pueblo salga, oiga, salga de esos sistemas religiosos. Se llame como se llame, el sistema religioso, se llame como se llame. Pero si está lleno de costumbres, de tradiciones y de estar obedeciendo a mandamientos de Dios, es un sistema religioso, solamente. Pero Dios está llamando a su pueblo a que salga, oiga, a que vuelva, a que regrese. ¿Regrese a dónde? Regrese a obedecer lo que está escrito aquí, mi hermano, porque muchas veces esto, sobre todo la primera parte, ¿no? Lo que es lo que conocemos como Antiguo Testamento, solamente está de adorno muchas veces, oiga, porque ya no se guarda, ya no se obedece eso, solamente está de adorno. Eso ya no es relevante, dice. Eso ya no aplica para nosotros. Entonces, ¿para qué lo quieren aquí? Malaquías 4 dice: acuérdense de obedecer la ley de Moisés, oiga, mi siervo, la cual di en Horeb, para todo Israel. Ahí está, para todo Israel, mi hermano. Nosotros somos parte del pueblo de Israel, no solamente el pueblo de Israel, no solamente son los judíos, ¿verdad? Entonces, este es el llamamiento que Dios va a estar haciendo a su pueblo en los últimos días, en los tiempos finales. Ahora, ya habiendo aclarado ese concepto de iglesia, ¿quién es la iglesia? Pues vamos a seguir adelante para entender mejor quiénes eran estos Gálatas. Y vea quiénes eran, hermano. Aquí el apóstol Pedro en su primera carta nos va a decir quiénes son.
Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Oiga, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Continúa diciendo el verso 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Oiga, ¿para qué? ¿Para qué los eligió? Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Oiga, para obedecer, ¿obedecer qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Para qué nos sirve la sangre de Jesucristo? ¿Para qué dice que para obedecer? ¿Obedecer qué? Si ya nomás es creer que Jesucristo murió, resucitó al tercer día y ya no hay que hacer nada, ya no hay que obedecer nada. Pero aquí dice que hay que obedecer. Eso de que dicen de que ya no hay que hacer nada, ahorita solamente es creer que Jesucristo murió, resucitó y es todo. Eso es lo que se enseña en muchas iglesias. Oiga, por eso es que el pueblo está como está. Pero aquí dice que hay que obedecer. ¿Obedecer qué? Eso es lo que vamos a ir aprendiendo, hermano. Que no es como se nos ha sido enseñado de que ya no hay que hacer nada. Aquí dice que hay que obedecer. Entonces, pero vean, dice en el verso 1, hermano, que el apóstol Pedro les escribe a los expatriados de la dispersión en Galacia. Pero ¿a quiénes se les llama expatriados? Pues son aquellos a los que los sacaron de su patria. ¿Sí? Esos son los expatriados. A alguien que lo sacaron de su patria y lo llevaron a otro lado. Pero vean, vamos a regresar. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Oye, entonces, ¿a quién sacaron de su patria y lo llevaron a otras naciones? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Esto es, hermano, lo que muchas veces se ignora. Se me lengua la traba. Se ignora en la mayoría de las iglesias, hermano. La historia del pueblo de Israel. Y es importantísimo, hermano, para poder comprender correctamente lo que está escrito. Aquí estamos ya leyendo que esta carta dice a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea que los gálatas son expatriados. Son gente que los sacaron de su patria y los llevaron a Galacia. Y dice que fueron elegidos, aquí dice en el verso 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Y va para qué fueron elegidos? Para obedecer. ¿Para qué Dios nos escogió a nosotros, hermano? Para obedecer. También para obedecer, mi hermano. No para ya no hacer nada. Para estar ahí bien cómodo, sin hacer nada. Ya Cristo murió, ya Él lo hizo todo. Tú ya tómate tus vacaciones, ya no tienes que hacer nada. Nomás espera a que Cristo regrese por ti. Ahí que te vaya creciendo la panza cada vez más. Oiga, ya no hay que hacer nada. No, digo, vaya creciendo la panza porque como ya se puede comer de todo. Ya Cristo vino a limpiar todos los animales inmundos. Ya podemos comer de todo. Es lo que enseñan, ¿verdad? Pero aquí dice que nos eligió para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Bueno, entonces, vean, si los gálatas son expatriados, Dios los eligió para obedecer y para ser rociados por la sangre de Jesucristo. ¿Por qué es necesario ser rociado con la sangre de Jesucristo? Porque dice la palabra del Señor que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Y qué es pecado? Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4.
Esa es la definición de pecado que nos da la Escritura. Entonces, por eso es necesario ser rociado con la sangre. ¿Ah? Para limpiar el pecado, para limpiar la transgresión a su ley, a su Torah. Porque nosotros antes de Jesucristo nos encontrábamos, ¿cómo? Muy por debajo de los estándares de la ley. ¿Verdad? En desobediencia, transgrediendo la ley. Por eso estábamos por debajo de la ley, siendo acusados por la ley de haberla transgredido. Sí, pues sí. Por eso era necesario que nos rociaran con la sangre de Jesucristo, para hacernos ahora, ¿qué? Limpios. Y poder estar ahora a nivel de la ley. Ahora ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el dedo acusador de la ley. Ya Jesucristo, al rociarnos con su sangre preciosa, nos elevó al nivel de la ley, porque lo merecíamos, no, por su gracia. Por eso es que ya no estamos bajo la ley, ya no estamos aquí, ahora estamos por gracia, estamos aquí, pudiendo ser bendecidos al obedecer la ley. Porque así lo dice Deuteronomio 28. Que si oyéramos atentamente, si pusiéramos atentamente nuestro oído para poner por obra su ley, todas estas bendiciones saldrán y te alcanzarán. Oye, estando a nivel de la ley, pero estando por debajo de la ley, ¿qué dice? Todas estas maldiciones saldrán y te alcanzarán. Oiga, si no pusieres atento tu oído. Entonces, para eso, ahora que ya nos pusieron, hermano, a nivel de la ley, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, para no descender nuevamente. Oiga, obedecer, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo Jesús a la mujer que había sido hallada en el acto mismo del adulterio. Eso fue lo mismo que le dijo, mira, ya te elevé al nivel de la ley, no porque lo merecías, por mi gracia, ya no estás aquí, ya la ley ya no te está acusando, todos se fueron. ¿Recuerda usted? Todos se fueron, todos los que la acusaban, se fueron. El mismo Señor le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y volteó la mujer, no, Señor, ninguno. Pues ni yo tampoco. Mira, en ese momento, ya llegó al nivel de la ley. Pero le dijo, ni yo tampoco te condeno. Vete y no sigas transgrediendo la ley, no desciendas por debajo de la ley nuevamente. Ahora, ¿qué? Obedece. Obedece lo que está escrito en la ley. ¿Para qué? Para que te mantengas aquí y puedas ser bendecida. Bendito Dios. Pero sabemos que no es así como se ha entendido en la mayoría del pueblo cristiano, mi hermano. ¿Por qué? Porque se han malinterpretado las palabras del apóstol Pablo. Las han torcido. ¿Por qué? Por ignorancia. Lo dice el apóstol Pablo. Por los indoctos, los ignorantes. Oiga, por eso, hermano, hay que obtener el conocimiento para no ser destruido. Bendito Dios. Entonces, vea, ¿a quiénes les llaman expatriados? Aquellos que los sacaron de su patria. ¿Y dónde están? Dice que están dispersos entre las naciones. Aquí ya vimos que mencionó varias naciones, ¿verdad? ¿Y cuándo sucedió esto? Porque eso es lo que mucho pueblo ignora, hermano. Es lo que ignoran. Saben más o menos una parte de la historia. Saben del pueblo judío. Saben que el pueblo judío lo llevaron a la dispersión. Y que regresaron el 14 de mayo de 1948. Regresaron a Israel. Es lo que sabe la mayoría. Lo que ignora es que no todos los judíos son todo el pueblo de Israel. No toda la casa de Judá es todo el pueblo de Israel. No, Judá solamente, o los judíos solamente descienden de una tribu, que es la tribu de Judá. Pero son 12 las tribus. Entonces, ¿a quiénes les está llevando esta palabra aquí la apóstol? O sea, ¿quién eran los gálatas? Eran expatriados, eran gente que los habían sacado de su patria y los habían llevado a otro. Pero esto no es el pueblo judío. Porque el pueblo judío, hermano, a pesar de que también fueron llevados a la dispersión, ellos no perdieron su identidad. Ellos están plenamente identificados. Sabemos que regresaron a Israel 14 de mayo de 1948. ¿Quiénes? Los judíos. Están plenamente identificados. Ellos no perdieron su identidad. Pero estos a los que les está hablando aquí Pedro, hermano, allá no les dice,
hermanos israelitas, ¿verdad? Dice expatriados y ahora son gálatas. ¿Por qué? Aunque sí son israelitas, pero como perdieron su identidad de israelitas, ahora son gálatas. Pero siguen siendo ¿quién? Parte del pueblo de Israel. ¿Ah? Bendito Dios. Ahora, ¿cuándo sucedió esto, hermano? O sea, ¿cuándo es que se llevaron a estos israelitas y llegaron a Galacia? ¿Cuándo? Eso es lo clave aquí, mi hermano, y es lo que se ha ignorado la iglesia por tantos años. Oiga, pero vamos a ir viendo qué pasó. Vamos a ir conociendo esta parte de la historia del pueblo de Israel. Recordemos que cuando Jacob llegó a ser Israel, descendió a Egipto, descendió con sus 12 hijos, o sea, con las 12 tribus. Ahí estuvieron 430 años y Dios los sacó de Egipto. ¿Y sacó a quién? ¿Solo a los judíos? ¿Solo a la tribu de Judá o sacó a las 12 tribus? A las 12 tribus. Les entregó la tierra que había prometido Abraham, a Isaac y Jacob y la repartió entre las 12 tribus. Seguían siendo, hasta ese tiempo seguían siendo un reino con 12 tribus. Oiga, llegamos hasta el tiempo de David. Él gobernó sobre esas 12 tribus también. Él consolidó el reino de Israel. Después de él vino su hijo Salomón. Y Dios prometió, oiga, que si se mantenían fieles a su pacto, el reino de Israel iba a estar estable. Pero que si desobedecían el pacto, la consecuencia sería que iban a ser dispersos entre las naciones. Oye, ya Dios lo había advertido. ¿Y qué sucedió con el rey Salomón? ¿Será que él fue fiel al pacto? Pues inició bien, pero terminó mal. Oiga, él tuvo 700 esposas y 300 concubinas. En su mayoría mujeres extranjeras, cuando Dios había ordenado que no tomaran esposas extranjeras. Oye, parece que a Salomón hizo todo lo contrario, como si Dios le hubiera dicho, tómate puras mujeres extranjeras. Eso fue lo que hizo él. ¿Y cuál era el peligro de tomar mujeres extranjeras? Pues que esas mujeres extranjeras, hermano, como ellas adoraban a otros dioses, entonces iban a cambiar el corazón, en este caso de Salomón. Y sí, ya cuando era viejo, hermano, él mismo ofreció holocaustos a dioses extranjeros, a dioses paganos. Oiga, imagínense cómo se sintió Dios. Ver que Salomón, el hombre más sabio, oigan, pero que su sabiduría no le alcanzó para gobernarse él mismo. Imagínense que terminó dándole gloria y honra a otros dioses hechos por manos humanas. Pues, hermano, eso le dolió a Dios. Por eso es que ya el decreto que le dio Dios a Salomón, le dijo que le iba a dividir el reino de 12 tribus, se lo iba a dividir en 2 reinos, pero que por amor a David su padre, el cual sí había sido fiel a Dios, le iba a dejar 2 tribus a él, Judá y Benjamín, que son los que conocemos actualmente como judíos. Y que 10 tribus se la iban a entregar a alguien más, a un siervo que había sido de Salomón, a Jeroboam. Como le vuelvo a repetir, esto es algo que la mayoría de la iglesia ignora, esta parte de la historia. Y hay muchos que ni siquiera les interesa, hermano. Pastores mismos, que no les interesa ver esto. Oiga, que está escrito. ¿Dónde está escrito? Aquí, miren. Vean, vamos a iniciar con la promesa dada a David. Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 11. Dice, y cuando
tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Verso 12. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti. Oye, ¿quién fue antes de él? Saúl. ¿Ah? Ya, recordemos que Saúl quitó la misericordia a Dios. ¿Ah? Dice, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. Oiga, eso era si se mantenían fieles a Dios. Pero ya vimos que Salomón no se mantuvo fiel. Entonces, ¿qué pasó con Salomóncito? Vea lo que sucedió. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 29. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Oiga nada más. Dice, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo. Aquí dice una tribu, pero en realidad fueron dos. Fue Judá y Benjamín, solamente que como la tribu de Judá es la más grande de las 12, y la tribu de Benjamín es la más pequeña, por eso se cuenta como una, pero en realidad fueron dos. ¿Ah? Dice, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado. Oiga, ahí está la razón por la que Dios iba a hacer eso. Dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de los hijos de Amón. Oiga, a todos esos dioses adoró Salomón. ¿Por qué? Por las esposas. Unas eran de los sidonios, otras de Moab, oigan, otros de Amón, oigan, que tenían sus dioses, y él permitió que sus esposas trajeran sus dioses a la tierra de Israel. Y él mismo, le digo, ofreció holocaustos a esos dioses. Imagínense nada más. Dice, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo detendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Oiga, qué decreto le dio a Salomón. Solamente por David, hermano, su padre, que sí había sido fiel, es que le dejó 2 tribus. Si no, le hubieran entregado las 12 a Jeroboam. ¿Ah? Esto, hermano, lo estamos leyendo. Está escrito en nuestras Biblias. Pero ¿por qué mucho pueblo dentro del cristianismo no sabe esto? No le enseñan eso. Oiga, en una ocasión yo estaba hablando de esto en un centro de convalecientes, y una hermanita ahí me había testificado antes de iniciar la enseñanza: pastor, yo he sido cristiana por 30 años, me dijo. Y otro hermano, yo por 25. Oh, gloria a Dios, mire, qué bueno. ¿Ah? Y cuando les leo esto, hermano, me dice la hermana que tenía 30 años: pastor, pero ¿y esto que usted está enseñando está escrito en la Biblia? Sí, hermana, mire, aquí está en Primera Reyes capítulo 11. Pues qué raro, dijo, a mí nunca me habían enseñado de eso. No la culpo, hermano. Así está en su mayoría el pueblo cristiano, ignorando esto que es clave para poder entender las profecías, mi hermano. Si no entiendes esto, si desconoces esto, lo más seguro es que andes torciendo las profecías. Y pienses que la iglesia es por un lado y el pueblo de Israel es por otro. Oiga. Pero ahí está, eso fue lo que le decretó Dios a Salomón. Oiga, todavía por la misericordia de Dios no lo hizo en el tiempo de Salomón.
Dice que lo iba a hacer en el tiempo de su hijo. ¿Cómo se llamaba su hijo? Roboam. Oiga. Entonces, así quedó dividido el reino de Israel. ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, esto sucedió cuando Dios le dividió el reino a Salomón. Bueno, más bien a Roboam. Sucedió alrededor del año 930 antes de Cristo. Oiga. Y ahí está la razón, hermano, por la que muchos cristianos no se interesan, como sucedió antes de Cristo. Les interesa solamente saber después de Cristo, de Cristo para acá. O sea, no les interesa conocer la historia del pueblo de Cristo. No, eso no es importante. ¿Sí? Ni de la vida de Cristo, ni del Dios que servía a Cristo. Eso no interesa. Pasa a un segundo término. Pues no, mi hermano, es muy importante. Porque Cristo fue precisamente enviado para salvar a su pueblo. Oiga, gloria a Dios. Bendito Dios. Bueno, entonces sucede que Dios divide el reino alrededor del año 930 a.C. y así es como queda. Reino del norte, 10 tribus establecieron su capital en Samaria. Sobre ellos ya vimos que gobernó Jeroboam, quien había sido siervo de Salomón. Son conocidos en las escrituras, hermano, a estas 10 tribus del norte, como la casa de Israel o como la casa de Efraín. ¿Por qué casa de Efraín? Porque Jeroboam era descendiente de Efraín. ¿Y quién era Efraín? ¿Se acuerda quién era Efraín? El hijo de José, el hijo menor de José que tuvo en Egipto. De aquel que le pusieron la mano derecha sobre su cabeza, ¿se acuerdan? Y le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Se acuerdan que le dijeron? Que de él iba a salir una multitud de naciones. Oiga, Melo Goim. Es más, le dijeron específicamente que de Efraín iba a salir la plenitud de los gentiles. Melo Goim, es lo que significa. Las palabras hebreas. Melo Goim, es lo que significa, hermano. Plenitud de los gentiles. Oiga, ahí está, hermano. Entonces, así inicia. Así inicia. Después, como vamos a ir viendo poco a poco, estas 10 tribus fueron llevadas cautivas a Asiria, perdieron su identidad israelita, se asimilaron a las demás naciones y son conocidas también en las escrituras como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Oiga, por eso le digo que Jesús fue enviado a su pueblo, porque él mismo dijo, no he sido enviado, ¿sino a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿De quién estaba hablando Jesús? Estas 10 tribus del norte, mi hermano. Él vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Oigan, sus ovejas, estas 10 tribus del norte, se perdieron entre las naciones. A eso vino Jesús, hermano. A buscar esas ovejas. Oigan, toda esa parábola del hijo pródigo, oigan, de ese pastor que pierde una oveja, deja las 99 y se va en busca de las otras. Eso representa todo lo que hizo Jesús, mi hermano. Dejó a la casa de Judá, porque ellos son los que estaban ahí en Israel cuando Jesús apareció, cuando Jesús nació. ¿Quiénes eran los que habitaban en Israel? Los judíos. Que ya también, como vamos a ir viendo, también ya años antes habían sido llevados cautivos a Babilonia. Pero ya en ese tiempo, cuando Jesús nació, ya habían regresado. Oiga, los judíos, la casa de Judá. Pero las 10 tribus del norte se seguían perdidas entre las naciones. Ahora, el reino del sur, vamos a hablar de esas 10 tribus de la casa de Judá. Vamos a hablar de la casa de Judá. Judá y Benjamín. Y algunos otros pocos de las demás tribus. Así como también algunos levitas. Ellos establecieron su capital en Jerusalén. Sobre ellos gobernó el hijo de Salomón, Roboam, y son conocidos en las escrituras como la casa de Judá. Oye, hay profecías que fueron dadas específicamente para la casa de Judá. Usted lo va a leer. Es más, en el Nuevo Pacto, en las citas que se encuentran tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ahí menciona estas dos casas. Menciona, porque este es el pacto que haré
con la casa de Israel y con la casa de Judá. Oiga, ahí menciona estas dos casas. Como le vuelvo a repetir, no solamente la menciona en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo. Hebreos 8:8, ahí lo puede buscar. Entonces, es bien importante conocer, hermano, quiénes son estas dos casas. Antes, cuando yo no sabía, ignoraba esto, hermano, yo me acuerdo que leía ciertas profecías que eran dadas para la casa de Judá y ciertas profecías que eran dadas para la casa de Israel. Y yo me preguntaba, decía, ¿pero por qué Dios a veces a su pueblo le llama casa de Judá y a veces casa de Israel? Pues quién sabe, decía yo. Ha de ser lo mismo. No, pues no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, de la casa de Judá, de ahí es donde descienden los judíos, los que conocemos como judíos. Y nuevamente repito esto es bien importante, hermano, conocer. Muy importante conocerlos, para de esa manera poder entender correctamente las profecías que se encuentran, no solo en el Antiguo, también en el Nuevo Testamento. Porque de otra manera, hermano, no se van a poder entender correctamente si se ignora la existencia de estas dos casas. Y como lo vuelvo a repetir también, esto es algo que ya lo leímos, que está escrito aquí, en nuestras Biblias, pero mucho pueblo dentro del cristianismo nunca ha oído esto, hermano, ni se le ha enseñado tampoco. Ahora, sabemos de antemano que Dios había ordenado a las 12 tribus que 3 veces al año tenían que subir a Jerusalén. Oiga, ¿a qué? A celebrar las 3 fiestas principales, las 3 fiestas más grandes que Dios había ordenado para su pueblo, que son la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Tenían que subir a su debido tiempo. La Pascua, pues el 14 del mes primero, que de hecho esa fiesta es la que se aproxima. Más o menos, no tengo ahorita el calendario a la vista, pero más o menos es como el 30 de marzo. Ese sería el 14 del mes de Aviv, que es cuando vamos a celebrar la Pascua. Después, cuando ya se acerque, vamos a hacer una pausa si no hemos acabado estos estudios y vamos a dar la enseñanza de la Pascua. ¿Cómo es que se tiene que guardar? ¿Cómo es que se tiene que celebrar? Si es como se celebra en el cristianismo. Pues no es así. Amén. Pero Dios a su pueblo, a las 12 tribus, les ordenó que tenían que subir a Jerusalén para celebrar estas 3 fiestas: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Pero Jeroboam, el rey de esas 10 tribus del norte, oigan, dijo, no, ¿saben qué? Lo siento mucho, pero no los puedo dejar ir a Jerusalén. No, pero ¿por qué si queremos obedecer los mandamientos de Dios? No. A mí no me va a pasar lo que le pasa a Cuba con sus atletas. Oiga, cuando van a las Olimpiadas, cuando van a los mundiales de fútbol, no. Allá se quedan, ya no regresan, piden asilo político y se quedan allá. No. A mí no me va a pasar lo mismo. Estoy bromeando, pero para que podamos entender esto. Dijo no. Cerró las fronteras, hermano. No dejó pasar a nadie. Oiga, puso guardias ahí, cuidando a agentes fronterizos. Oiga. Y dijo no, nadie va a pasar para allá. ¿Por qué? Porque si pasan allá, si van allá, se van a querer pasar del lado de Roboam. Y no me conviene. Así es que, mejor no. Ahora, si ustedes lo que quieren es ir a adorar a Jerusalén, no se preocupen, miren, yo aquí les voy a hacer 2 becerros de oro, uno voy a poner en Dan y otro en Betel. Y les dijo, no suban más a Jerusalén, sino adoren aquí. He aquí sus dioses, los cuales los hicieron subir de la tierra de Egipto. Oiga, esto también está escrito, hermano. Primera Reyes, capítulo 12, verso 28. Oiga. Y así guió al pueblo, hermano, a estas 10 tribus del norte, a la idolatría, a pecar contra Dios. Oiga, nada más. Aunque sabemos que esto ya era un plan de Dios. Todo lo que sucede en esta tierra no está fuera del control de Dios. Ahora Dios, hermano,
les envió profetas a estas 10 tribus del norte, para tratar de hacerlos volver de su pecado. Por mucho tiempo les envió profetas. Pero ¿sabe qué? Al final no se volvieron a Dios, no se arrepintieron. Y entonces Dios, bueno, vamos a hablar primero, ¿qué profetas fueron los que estuvieron profetizando a la casa de Israel? Elías, Eliseo, Amós, Habacuc fue para la casa de Judá. Entonces, al no volverse, al no arrepentirse, ¿qué creen que hizo Dios? Alrededor del año 722 antes de Cristo, Dios permitió que vinieran los asirios, oigan, y se llevaran cautivos a la mayoría de estas 10 tribus del norte. Se los llevaran a Asiria. Eso también está escrito en la palabra de Dios, hermano. Está escrito en 2 Reyes, capítulo 17, del verso 1 al 5. Estas 10 tribus del norte, también llamadas casa de Israel o casa de Efraín, al estar en cautividad, al estar allá en Asiria, se terminaron mezclando con las demás naciones. Se asimilaron a las demás naciones y perdieron su identidad de israelitas. Ahí es cuando se convirtieron en gentiles. Lo que ya años antes le habían prometido, ¿a quién? A Efraín, que de él iba a salir la plenitud de los gentiles. Porque estos eran descendencia de él, hermano. Entonces, vean, nunca regresaron en su totalidad a ocupar el territorio de Israel, el norte de Israel. Es más, los asirios, ¿sabe qué hicieron, hermano? Que la política que tenían los asirios era cada vez que ellos conquistaban una nación, le borraban su identidad. Le borraban totalmente su identidad. ¿Y sabe qué hicieron? Trajeron de su propia gente para poblar el norte de Israel. ¿Y sabe quiénes salieron de ahí? Los samaritanos. Por eso es que la ciudad de Galilea se encuentra al norte de Israel. ¿Y cómo era conocida la ciudad de Galilea? Galilea de los gentiles. Ahora, esto que sucedió a estas 10 tribus del norte, hermano, era algo que ya Dios mismo había profetizado que iba a suceder. O sea, por eso digo que no es que a Dios se le haya salido de control. No, Dios ya tenía todo planeado. Vea lo que dice en Amós 9:9. Recordemos qué nombre recibieron estas 10 tribus del norte, ¿verdad? ¿Casa de Israel o casa de Efraín? Vea lo que dice en Amós 9:9. Porque aquí yo mandaré, oiga, Dios dice, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Oiga, ¿y será que Dios mismo, hermano, fue con su ¿cómo se le llama? La criba. Fue con su criba y ahí metió a las 10 tribus del norte y empezó el solito. Él mismo allá, zarandearlas entre las naciones. No, hermano, usó hombres, ¿no? Usó hombres para ese propósito. Pues él es rey, él está sentado en su trono. ¿Cómo se va él mismo a ir a hacer el trabajo? Si tiene siervos, hermano. Hombres, él mismo levantó hombres para hacer ese propósito. Pero aquí dice, miren, y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Entonces, ¿se da cuenta en dónde está esta descendencia de Israel? Entre todas las naciones. Pero ya no parecen ser israelitas. ¿Verdad que ya no? No. Ya tienen otra identidad. Pero siguen siendo hijos de Israel. Esas son la multitud de naciones que le prometieron también a Israel. Así le dijeron, ¿va? De ti descenderá una nación y un conjunto de naciones. Génesis 35:9. Ahí está, mire. Entonces, según la palabra, ¿en dónde está esta descendencia de Israel? Entre todas las naciones. Ahora,
Eso le sucedió a estas 10 tribus del norte. Que de hecho, los asirios, cuando se llevaron a estas 10 tribus del norte, cautivas, también se querían llevar a Judá. Pues lo vieron y también dijeron, no, este también nos lo llevamos de corbata. Así como aquel hubo un hombre, hermano, que decidió hacer un trato con la muerte. ¿Ah? Que si lo enriquecía, ¿cómo era el trato? Que le diera mucho dinero, pues, y todo, mujeres y todo. Pero le dijo la muerte, ok, está bien, te voy a dar todo eso, y se lo dio, pero tal día voy a venir por ti. Sí, no importa, yo mientras gozo. Se llegó la fecha, hermano, que la muerte iba a llegar por él. Ya se empezó a preocupar el hombre, dijo, híjole, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y pensando, ¿qué podía hacer para burlar a la muerte? Oye, ya sé, dijo, me voy a rapar. Me voy a rapar y así no me va a conocer. Y pues se llegó la hora, el día, y llega la muerte buscándolo. No, pues no lo hallaba. Híjole, ¿y ahora? ¿Dónde se metería? No, pues quién sabe. Bueno, para no echar el viaje en balde, aunque sea este peloncito me lleve. Oiga. ¿Sí? Entonces así más o menos pensaron los asirios. También me llevo a esto de Judá. Oiga. Y ya estaban a punto, hermano, de conquistarlos. Pero ahí fue Dios mismo, oiga, metiendo su mano para salvar, porque dice que en una sola noche dice que el ángel del Señor descendió al campamento asirio y creo que mató a ¿cuántos? A 185,000 soldados. Oiga, 185,000 en una sola noche. Al despertar los asirios vieron toda esa mortandad y dijeron, no, vámonos. Huyeron. Pero también se querían llevar a Judá. Ahora vea, Judá, hermano, la casa de Judá, viendo esos prodigios, esas maravillas de Dios, viendo que la razón por la que sus hermanos habían sido llevados cautivos, ¿por qué? Por desobediencia. Oiga, por desobedientes al pacto para guardar la ley que Dios le dio a Moisés. Por desobedecer eso fueron llevados cautivos. Entonces Judá era para que hubiera dicho, mira, ¿ya viste la razón? No. Nosotros mantengámonos en obediencia. Ahí está, mira. Vivo ejemplo, mira lo que le pasó a nuestros hermanos. Pero ¿sabe qué? Pues quizás la primera generación que vio eso con sus propios ojos, quizás sí, se mantuvieron obedientes. Pero ya las generaciones después, ya no. Se apartaron del pacto. La casa de Israel, las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas alrededor del año 722. Y casi 150 años después, en el año 586 antes de Cristo, también la casa de Judá fue llevada cautiva. ¿Pero a dónde? A Babilonia. Y también Dios, de antemano, hermano, les envió profetas. Oiga, Jeremías, Ezequiel, Habacuc, para tratar de hacer volver de su pecado al pueblo, pero tampoco se arrepintieron, hermano. Por eso es que Dios permitió, oiga, él mismo ordenó a Nabucodonosor, otro hombre, ven y llévatelos a tu nación. Se los llevaron. Pero Jeremías, el profeta Jeremías, profetizó que la casa de Judá solo iba a permanecer 70 años en Babilonia. Oiga. Pero con esos 70 años tuvieron, hermano. ¿Tuvieron para qué? Para contaminarse con todo lo babilónico. Oiga, con esos 70 años tuvieron. Se trajeron con ellos fiestas babilónicas a Israel, después de que regresaron. Oiga, fiestas babilónicas que las disfrazaron de fiestas ordenadas por Dios. Ya hemos aprendido de una de ellas, ¿verdad? Rosh Hashanah, el año nuevo judío.
que lo celebran en el 7º mes, cuando Dios dijo que era en el mes de Abril. Esa fiesta se llama Akitu, cuando los babilonios celebraban el año nuevo. Se trajeron. ¿Qué más? ¿Con qué más se contaminaron? ¿Qué más trajeron? El calendario, hermano. El calendario judío actual es babilónico. Es babilónico. Ese es el que usan para celebrar las fiestas de Dios. Ese es el calendario babilónico. Y es lo que, en el que se basan también muchos hermanos que están conociendo la verdad, que inician en las raíces hebreas del cristianismo, utilizan ese mismo calendario babilónico, calendario judío actual. No usan el calendario de las escrituras, calendario bíblico. Que vamos a estar enseñando acerca de eso próximamente también. Entonces vea, pasando los 70 años regresan los judíos a la casa de Judá, ya con Zorobabel, con Nehemías. Usted lea el libro de Nehemías, ahí habla precisamente de esa historia, cuando regresan, y regresan a reconstruir, porque los babilonios, hermano, habían destruido todo, todo, la ciudad, las murallas, el templo, lo derribaron, lo quemaron. Entonces, regresan después de los 70 años a reconstruir todo. Y ellos son los que habitan en Israel cuando aparece Jesús. ¿Pero quiénes eran? Solamente los judíos, solamente la casa de Judá. Entonces ahora vamos a dar base bíblica para validar todo lo que le he estado narrando. Dije que alrededor del año 722 a.C., las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas a Asiria. Y aquí está la base. Segunda Reyes, capítulo 17, verso 1 en adelante. Dice: en el año 12º de Acaz, rey de Judá, oiga, rey de Judá, ahí está, de la casa de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria. Oiga, en Samaria, el norte, Dice, sobre Israel, aquí está, mira, aquí mencionan las dos casas, Judá e Israel. Dice, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel, que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Verso 4. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la cárcel, en la casa de la cárcel, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Verso 6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Ahí está. Eso fue la casa de Israel, o casa de Efraín, siendo llevados cautivos a Asiria. Y lo que sucedió alrededor del año 586, cuando la casa de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia. Segunda Reyes 23-27. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel. ¿Se das cuenta? Ahí están las dos casas, hermano. Por eso digo que yo cuando leía esto, decía, ¿por qué dice aquí quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel? Pues si es lo mismo. Pues no, no es lo mismo. Dice, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Y en Segunda Reyes, capítulo 24, verso 10, dice, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Verso 11, vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, y lo prendió al rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Verso 13.
y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová, o sea, Nabucodonosor. Dice, y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo, verso 15, llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia, a todos los hombres de guerra, que fueron 7,000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los valientes para hacer la guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Ahí está, miren. La esperanza, hermano, de todo Israel, oiga, es que un día Dios va a volver a unir a esos dos reinos, a esas dos casas, en un solo reino. Oiga, esa es la promesa. Que Dios un día va a volver a juntar a los dos reinos en un solo reino, las dos casas en un solo reino. Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derritirán, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Aquí dice a mi pueblo Israel, o sea, las 12 tribus. ¿Ah? Muchos piensan, hermano, que estas profecías, porque hay varias profecías que hablan de la restauración del reino de Israel, piensan que ya se cumplió el 14 de mayo de 1948. No, los que regresaron fueron los judíos, la casa de Judá, pero no han regresado las 10 tribus del norte. Otra cita que habla de la restauración, esta que es muy famosa, hermano, en el cristianismo es muy famosa esta cita, Ezequiel 37. ¿Quién ha oído la profecía de Ezequiel 37? ¿De qué habla? La profecía de los huesos secos. Todos la han escuchado. El problema con esta profecía, hermano, es que solo se nos lee, se nos enseña la mitad del principio. Bueno, ya lo demás, la segunda parte, esa ya nos enseña. Y eso es lo más importante. Miren, porque habla de esos huesos secos, ¿verdad? Pero aquí nos dice, en lo que no se nos enseña, ahí nos dice quiénes son en realidad esos huesos secos. Aquí está, miren, Ezequiel 37:11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ahí está, miren, lo más importante no se nos enseña, para saber quiénes son esos huesos secos en realidad. La casa de Israel, las 10 tribus del norte. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. ¿Cuáles son esas sepulturas, hermano? Pues ahí donde están bien cómodos. ¿Sí? La paga del pecado es muerte, y entonces si están muertos están en la sepultura. Así es. Pero dice Dios que de ahí los va a sacar. Oiga, porque nosotros nos encontrábamos, dice que nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Oiga, en nuestras transgresiones a la ley nos encontrábamos muertos. Continúa diciendo Ezequiel 37:14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis
y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Después toma otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Un palo de Judá y el otro de Efraín. Luego vea lo que continúa diciendo. Luego, júntalos luego el uno con el otro. Judá, Benjamín, júntalos luego. ¿Qué forma? Una cruz. Okay. Dice, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Verso 20. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Oiga esto. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel, las 10 tribus del norte, de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Ahí está. Ya no va a ser una sola nación. Perdón, va a ser una sola nación. Ya no van a ser 2 naciones ni 2 reinos. Dice el verso 23, ni se contaminarán ya más con sus ídolos. Oiga. Porque esto de los ídolos, hermanos, no solamente es adorar ídolos físicos. No. En el cristianismo protestante se piensa que ya no se tienen ídolos. En una ocasión, Dios me dio un sueño, hermano, en el que me mostraba que dentro del cristianismo protestante aún hay mucha idolatría. Oiga, ¿por qué? ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Oiga, cuando lo reprendió. Cuando Dios lo había mandado a exterminar a Amalek. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Oiga, o sea, el ser obstinado, el ser terco, el decir: no, es que las cosas se hacen como yo digo. No se hacen como tú dices ni como yo digo, se hacen como Dios dice en su palabra. Entonces, al ser terco, al no querer hacer como Dios dijo y hacer su voluntad, eso es contado como pecado de idolatría. Aquí dice, ¿va? Ni se contaminarán más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Mi siervo David, oiga, David, o sea, no David, sino un descendiente de David, Yeshua. Dice: y mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, oiga, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Ahí está, por eso le digo, hermano, que es necesario regresar a guardar los preceptos, los estatutos, los mandamientos y las leyes que Dios dio a su pueblo. Ponerlos por obra, dice el verso 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Verso 28. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ahora la pregunta es: ¿será que esto ya sucedió? No, todavía no, mi hermano. Todavía no. Se empezó a cumplir la profecía en parte. En parte. Porque vea lo que dice aquí. Vamos a regresar un poquito.
Vea, dice, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. Oiga, ya recogió aparte de los hijos de Israel. Los hijos de Israel son las 12 tribus. Ya recogió en parte, ya recogió a Judá, ya recogió a Benjamín. 1948, ya regresaron. No todos, una gran parte ya regresó. Pero ¿y las de los otros 10 hijos de Israel? Las 10 tribus, eso es todavía normal. Entonces no regresan. Pero la profecía dice que van a regresar. A esos son los que el Padre está llamando para que salgan. Para que regresen ¿a qué? A obedecer, hermano, a guardar los estatutos, los preceptos, los mandamientos y las leyes de Dios. De dejar de estar obedeciendo mandamientos de hombres, de estar celebrando fiestas paganas. A eso está llamando Dios a su pueblo a salir. Amén. Está bien interesante esto, hermano, pero desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo. Yo puedo seguir, pero por misericordia a usted, mejor le paramos aquí y seguimos la próxima semana. Amén. Bueno, bendito Dios, aleluya. Los esperamos el próximo miércoles a partir de las 7:30 de la tarde. Tenemos más enseñanza. No de esto vamos a continuar el próximo domingo. Amén. Pues bendiciones, hermanos, y hasta la próxima. Espero que les haya sido de bendición. Esta enseñanza, de hecho, queda grabada también en nuestra página del ministerio, en Facebook y en YouTube. Solo ingresa Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. Amén. Bueno, bendiciones y hasta la próxima. Amén.